La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que causa el deterioro en la calidad de vida. Es por ello que Bonilla et al. En el año 2019 nos indica que esta enfermedad afecta tanto al hombre como a la mujer. Además, el inicio se puede mostrar en la etapa de la adolescencia o en el adulto temprano, lo cual no es frecuente poder observarla en un adulto tardío. Por otro lado, uno de los principales problemas es también la falta de conocimiento en la sociedad, dado que no existe un abordaje apropiado sobre el tema en mención. Ello llevaría a no diagnosticar a tiempo la enfermedad, afectando de esta manera la vida cotidiana, el avance de la enfermedad, entre otras consecuencias. El objetivo de nuestro trabajo es brindar una información verídica sobre la esquizofrenia, utilizando diversas fuentes de información tales como tesis, artículos científicos, revistas y manuales que van desde el año 2018 hasta el presente, por lo que consta este trabajo de un solo capítulo, en las cuales vamos a abordar subtemas como el marco teórico, dentro de ella antecedentes nacionales e internacionales, el manejo integral del paciente con esquizofrenia, tratamiento y factores, asimismo el desarrollo dentro de estas definiciones por diversos autores, sintomatologías, tipos de esquizofrenia, y finalmente se brindará unas conclusiones respecto a todo el trabajo elaborado. Buenas, profesora. Mi nombre es Kevin Cortés y vengo a hablar sobre los antecedentes internacionales que me puedo encontrar en Espinosa 2015, como se citó en Peñas 2019. Su estudio, en los últimos 20 años se puede recolectar la información que entre varones un 49.1% ha arrojado positivo esta enfermedad y un 50.1% en mujeres, demostrando que esta enfermedad se propaga más entre sexo femenino. Luego, en sí, como aquí tengo escrito, proviene una alteración en el desarrollo cerebral, demostrando que esto también se puede generar por factores ambientales o genéticos. En genéticos podemos decirlo cuando las personas, digamos, entre hermanos tienen relaciones entre sí, familia de primer grado, pues, hay una probabilidad de una carga genética mayor en el cual se va por desarrollar esta enfermedad y por ende, valga la redundancia, mucha carga genética. En los antecedentes nacionales podemos encontrar los aspectos personales que la persona va a tener que cambiar por su vida. Esta enfermedad va a traerle consecuencias, ya que en el sector laboral y ambiental, en cómo se puede relacionar con los demás, afecta demasiado. Pero nosotros no somos permitidos en dejar a la persona desconectada del mundo exterior, sino que llevarlo a centros profesionales donde ellos, un ejemplo, el hospital, donde ellos pueden participar de manera, de participar de manera continua, sin dejar sus funciones tipo laborales, como ejemplo, pero en este lugar centrarse tanto en la atención y cuidado del mismo paciente para que podamos reducir y no afecte en su vida cotidiana. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Ahora quien les habla es Alexandra Lozauna Fonseca, que les hablará acerca del manejo integral del paciente con esquizofrenia. Según Vallejo 2021, nos dice que las personas que padecen enfermedades mentales graves como la esquizofrenia siempre han sido víctimas de exclusión social, ¿no? Discriminación e incomprensión, han sido vistas como poseídas por un demonio o vistas como peligrosas para las personas, para sus familiares. Por ello, el objetivo fundamental de tratamiento de la esquizofrenia es mejorar la calidad del paciente y utilizar las herramientas que le permitan comprender y estar encaminada a lograr una reinserción social en diferentes situaciones. Con el tratamiento, según Pérez 2020, nos dice que los pacientes con esquizofrenia requieren un tratamiento continuo durante el desarrollo de esta enfermedad. Tenemos las siguientes estrategias para la esquizofrenia. Primero, con la terapia individualizada, que va enfocada a aprender a manejar la atención y reconocer las señales de reincidencia. Segundo, como entrenamiento en habilidades sociales, donde ellos puedan mejorar su socialización con sus compañeros y la confianza en sí mismos. Además, la terapia familiar para brindar ayuda e información a las familias, ¿no? Cómo afrontar esta enfermedad. Además de una rehabilitación vocacional y trabajo, con ayuda para apoyar a los pacientes a prevenir y hablar y conservar su empleo. Bueno, me llamo Catherine Ponce de Vilagua, ya que vamos a continuar con el tratamiento de la esquizofrenia. Según Lozano, en 2018 menciona que existen tres tipos que son los medicamentos, ya que son los más recomendados para evitar las alucinaciones. El segundo está la terapia psicosocial, ya que el paciente tiene que tener una interacción con los entornos y controlar sus impulsos. Y por último está la rehabilitación, ya que el paciente tiene que tener confianza y autosuperación para que pueda obtener una vida habitual más con un apoyo profesional.
de los factores de la esquizofrenia. La esquizofrenia no siempre se puede heredar, ya que esto no es afirmativo, ya que si algún familiar posee de esta enfermedad, no quiere decir que otro miembro lo tenga, ya que además la mayoría de pacientes diagnosticados de esta patología no presentan con antecedentes familiares, ya que sin embargo no puede interpretarse solamente de la genética, sino que también con el medio ambiente, añadiendo así las complicaciones a lo largo del embarazo, ya que esto influye en la malnutrición, la exposición de virus, las sustancias químicas y las toxinas, ya que esto perjudica al desarrollo del cerebro del feto, ¿no? Soy la alumna Catherine Estrella y viendo la definición tomamos en cuenta primero a Novellas y a Huerta citados por Noy en el 2022, quienes nos dicen que los primeros conceptos de la esquizofrenia se dio por Kraepelin, donde lo relacionó con la demencia precoz en el siglo de 1801, y ya que a jóvenes le empezaron a dar lo que era la demencia. Luego tenemos a Fraguas y Palacios, también citado por Noy en el 2022. Ellos nos explican que este concepto se dio por Bleur en 1911, donde relaciona la esquizofrenia como un rasgo psicopatológico, donde se ve afectado lo que es la conciencia, resaltando que pueden haber síntomas negativos, como la apatía, la desorganización, la dificultad para expresarse y demás, y positivos como la alteración de pensamiento y un comportamiento desordenado en el individuo. Seguido a esto, Sánchez y Sobrido en el 2021 nos dan un concepto donde dicen que este es un trastorno mental con una mayor dificultad de poder controlarlo, ya que a veces hasta el paciente no sabe que está sufriendo de esto. Y bueno, esto puede ser o puede afectar mucho a la persona y en su vida cotidiana. Por último, está Robles y demás autores en el 2019 que lo interpretan como un trastorno psicótico, donde afecta en el comportamiento y en las emociones y se puede dar desde una edad muy temprana, desde los 15 años, y este puede generar un gran estrés y muchos problemas o dificultades en la persona. Mi nombre es Xiomara Varillas y continuaré con la parte de lo que es la sintomatología en la esquizofrenia. Las afecciones que se dan aquí en este caso son de manera progresiva. Es por eso que vemos los síntomas positivos, los cuales hacen referencia a estas ideas delirantes o delirios, que son todo este tipo de creencias falsas e interpretadas de manera errónea. Por otra parte, vemos los síntomas negativos en los cuales nos habla de este quiebre que se da en el funcionamiento emocional y social, en el cual involucra esta reducción de expresiones emocionales, el lenguaje verbal y no verbal es casi nulo e incluso el sujeto ya no puede establecer contacto visual con las demás personas. A su vez, la anedonia es una de las características importantes en este ámbito, ya que se da una reducción de lo que es el placer. Y por otra parte vemos la desorganización, lo que esto está relacionado al pensamiento, se da una ambivalencia en el paciente. Y en cuanto al deterioro cognitivo, nos habla acerca de estas complicaciones que tiene el sujeto para poder concentrarse y recordar ciertos acontecimientos o poder organizarse e incluso también encontrar posibles soluciones a las complicaciones que se le presenten. Luego tenemos los tipos de esquizofrenia, comenzando con la esquizofrenia paranoide, que ese es el que más se puede dar, donde el individuo se ve afectado presentando delirios, alucinaciones auditivas, puede tener ansiedad y puede llegar a ser violento. En su mayoría presentan lo que son síntomas positivos y se puede dar también un comportamiento desorganizado y no se dan cambios afectivos, teniendo en cuenta que hay menos síntomas negativos o cognitivos que se dan. Viendo la esquizofrenia desorganizada, aquí el paciente presenta lo que es un habla y un comportamiento incoherente, con falta de organización, tanto así en lo que mencioné como en sus ideas, y también puede presentar, por ejemplo, se puede reír en momentos inadecuados o llorar sin razón alguna, y por eso se puede sentir desanimado, confundido y no sabrá cómo actuar correctamente en la sociedad. Por otro lado, en la esquizofrenia catatónica, vemos que aquí el ser humano tiene alteraciones psicomotoras, donde también sus pensamientos se encierra en sus pensamientos y no interactúa con los demás. Tiene un movimiento escaso o a veces extraño o anormal. Puede también hacer muecas o posturas incoherentes y te puede imitar al momento de conversar.
En la esquizofrenia simple no vemos alteraciones como el delirio o alucinaciones, pero sí afectan lo que es la comunicación o el aprendizaje. Por último, tenemos la esquizofrenia hebefrenética, donde puede dar desde los 12 o 13 años y se muestran también delirios y hay una considerable alteración en la conducta del individuo. Este también se puede confundir con lo que es un retraso mental. Bien, y por último se pasará a hablar sobre la conclusión. Nosotros como grupo concluimos que la esquizofrenia es una enfermedad mental, la cual se caracteriza por presentar alucinaciones y delirios en el individuo. Además, este se puede evidenciar aproximadamente entre los años 15 y 35. Este se puede producir a través de la herencia genética, como también por el ambiente, o es más atravesar por un estado de shock, ¿no? Los síntomas de ese trastorno son ideas delirantes, alucinaciones, la distorsión de la realidad, la forma de pensar y lenguaje poco organizado, lo que esto posteriormente puede producir complicaciones en la capacidad de atención, los pensamientos abstractos y en sí en la solución de problemas que vive día a día el individuo. Por ende, afecta tanto en la persona como en su estilo de vida. Y por último, damos una breve recomendación que sería recurrir a un tratamiento fijo, ¿no? Como mantener una atención médica, tanto farmacológica y también una terapia psicológica con el fin de que, con el objetivo que el individuo logre reinsertarse nuevamente a la sociedad. Gracias.